Hace ya más de una década desde aquella noche, pero el recuerdo aún me atormenta como si hubiera ocurrido ayer. Mi novia, que hoy es mi esposa, y yo hablamos de ello de vez en cuando, y ella siempre lo confirma. Todo lo que vivimos esa noche fue real, tan real como el miedo que sentimos. Todo comenzó cuando decidimos visitar a su tía, que vivía en una zona rural, alejada de la ciudad. Queríamos escapar del estrés, respirar el aire puro del campo y desconectarnos por unos días. La idea de un descanso parecía perfecta, pero lo que no sabíamos era que ese breve viaje se convertiría en una pesadilla que nunca olvidaríamos. Llegamos a la casa de la tía una tarde nublada y fría. Sin embargo, la recepción no fue nada cálida. Tan pronto como entramos, algo en la atmósfera de la casa nos pareció extraño. Una quietud incómoda, casi asfixiante, se apoderó de mí. La tía nos saludó de forma casi automática y, sin rodeos, preguntó si queríamos ver algunas fotos. Me pareció muy raro. Acabábamos de llegar y, en lugar de ofrecernos algo de beber o comer, lo primero que hizo fue hablar de esas fotos. Al principio, las imágenes parecían normales. Fotos de familia, fiestas antiguas, días de verano. Pero, a medida que pasaban las páginas, la sensación de incomodidad solo aumentaba. Había muchas fotos de un primo de mi novia, que había fallecido hacía unos años. No era solo una o dos, eran decenas de imágenes de él, en varias situaciones cotidianas, como si su presencia aún fuera constante en esa casa. Pero lo que realmente me heló la sangre fue cuando empezamos a ver las fotos del funeral. Había varias imágenes de él en su ataúd, cada una más perturbadora que la anterior. Nunca había visto algo así. ¿Quién toma fotos de un ser querido muerto y las guarda en el álbum familiar? Aún así, guardamos silencio. No era el momento de cuestionar a la tía. Sin embargo, esa incomodidad nos acompañó hasta la noche, cuando fuimos a dormir en una pequeña casa de madera que nos prestaron, alejada de la residencia principal. La lluvia comenzó a caer fuerte poco después, y el sonido de las gotas en el techo solo intensificaba la sombría atmósfera que nos rodeaba. Fue entonces cuando el perro comenzó a ladrar. Al principio, pensé que era algo normal, tal vez un animal salvaje en los alrededores. Pero los ladridos se volvieron cada vez más intensos, casi furiosos. El perro estaba desesperado, y aquello no parecía ser solo una advertencia sobre algún animal. Estaba tratando de advertirnos de algo. Y, de repente, escuché un sonido seco, como un golpe en la puerta de la casa. Me quedé paralizado. No era el viento, de eso estaba seguro. El perro enmudeció de repente. Un silencio tan profundo que el aire se sentía pesado. Mi cuerpo se tensó de miedo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi novia y yo nos encogimos bajo las cobijas, pero nada podía protegernos de lo que estaba por suceder. Fue entonces cuando sentimos algo que no puedo explicar. Era como si una presencia invisible se arrastrara bajo las cobijas. La sensación era sutil, pero innegable. Las cobijas parecían moverse solas, como si una fuerza desconocida estuviera a nuestro lado, observándonos. Sacudimos las cobijas, tratando de alejarnos de esa sensación. El miedo me consumía. No sabíamos qué hacer, así que intentamos convencernos de que era nuestra mente jugándonos una mala pasada. Pero el horror no terminó ahí. Unos minutos después, mi novia susurró que sentía que alguien le acariciaba el cabello. En ese momento, me congelé. Ella pensó que era yo. Pero cuando se dio vuelta para confrontarme, vio que estaba de espaldas. No era yo. Ese toque no era mío, sino de algo que estaba ahí con nosotros. El pánico se apoderó de nosotros. Sabíamos que aquello no era normal. Decidimos hablar sobre lo que habíamos sentido, intentando encontrar alguna explicación, pero todo parecía demasiado absurdo. Fue entonces cuando vimos las luces. En el techo de la habitación, dos esferas flotaban,
pequeñas orbes de luz pálida que se movían de manera errática, como si tuvieran voluntad propia. Nos quedamos allí, petrificados, observando esas luces durante unos segundos que parecieron eternos, hasta que desaparecieron como si nunca hubieran existido. Mi novia estaba en estado de shock. Y, confieso, yo también. El aire se volvió aún más pesado cuando me preguntó si yo también había visto las luces. La confirmación de que no estábamos imaginando aquello fue aterradora. En un intento desesperado por distraernos, encendimos la televisión. Pero el horror continuó. Apenas la TV se encendió, el volumen estaba al máximo y, para nuestra sorpresa, estaban transmitiendo un programa sobre posesiones y fenómenos paranormales. El sonido fuerte y perturbador nos hizo apagar la TV de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. La sensación de estar siendo observados y perseguidos por algo más allá de este mundo era demasiado real para ignorarla. Intentamos contactar al primo de ella, pero no teníamos señal. Aislados y completamente vulnerables, la única opción era esperar al amanecer. A la mañana siguiente, contamos todo a la familia. Nos escucharon, pero no parecían sorprendidos. Nos dijeron que la casa en la que pasamos la noche era la antigua casa del primo fallecido. Y, según ellos, era muy posible que su alma aún estuviera allí, vagando por las habitaciones, incapaz de descansar. Regresamos a casa ese mismo día, incapaces de pasar una noche más en ese lugar. Hasta hoy, cuando pienso en esa noche, lo que más me aterra no fueron las fotos ni los ruidos, sino esas luces, esas orbes que flotaban en el techo, como si nos observaran, esperando. ¿Qué querían? Nunca lo sabremos. Pero algo es seguro, esa noche no fue una simple coincidencia. Algo estaba ahí. Algo que no quiero volver a encontrar jamás. Hola a todos, espero que estén bien. Quiero empezar aclarando que los nombres aquí mencionados son falsos, ya que la historia no es mía. Si hay algo que siempre me encantó hacer, era escuchar a mi abuela Carmen contar historias. Ella era del tipo reservado, pero, en días de lluvia, se dejaba llevar por los recuerdos de su pasado. Sin embargo, entre todas las historias que contaba, había una que sobresalía. No solo por la trama, sino por la manera en que la narraba. Su voz se volvía más baja, casi como si temiera ser escuchada. Me aseguraba que aquello realmente había sucedido, y cuando lo decía, un escalofrío recorría mi espalda, como si supiera que había algo oscuro en ello. La historia involucra a una amiga suya, Teresa, y al novio de esta amiga, Martín. Pero, con el tiempo, empecé a preguntarme si no había algo más detrás de la forma en que mi abuela hablaba de Martín. Siempre sentí que escondía algo, algo que quizás tuviera que ver con sus propios sentimientos hacia él. Siempre comenzaba con la misma frase, mientras miraba por la ventana, observando la lluvia. Esto sucedió cuando yo era joven, en Argentina, y hasta el día de hoy no logro entender qué fue lo que pasó. Esta historia me sigue afectando hasta hoy, especialmente porque mi abuela juraba que era real. Y, honestamente, le creo. Mi abuela vivía en un pequeño pueblo en el interior de Argentina, donde todos se conocían. En esa época, era muy cercana a una mujer llamada Teresa, de quien hablaba con cariño, pero siempre con un toque de tristeza. Teresa era joven y llena de vida, pero lo que sucedió aquella noche de tormenta lo cambió todo. La lluvia caía con fuerza, el viento sacudía las ventanas, y la casa de Teresa se sentía aún más vacía. Su novio, Martín, no había dado señales en todo el día, lo que ya la tenía inquieta. Él solía ser cuidadoso y siempre le avisaba cuando algo no salía según lo planeado, pero esa noche el silencio era ensordecedor. Teresa, sola, sentía como la ansiedad crecía a medida que la tormenta se intensificaba. De repente, el teléfono sonó, haciéndola saltar. ¿Era Martín? Su voz sonaba tensa, distorsionada por la estática de la llamada.
Estoy atrapado en medio del camino, el auto se descompuso. La tormenta es terrible, dijo, con la voz entrecortada como si estuviera siendo ahogada por la lluvia que lo rodeaba. Teresa trató de preguntarle dónde estaba, pero la conexión era pésima. Lo único que logró entender fue que estaba en una carretera desierta, no muy lejos del pueblo. Necesito que vengas, dijo, y la llamada se cortó. Se quedó allí, inmóvil, con el teléfono aún en la mano, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. Martín estaba en peligro, pero ¿dónde exactamente? Tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Teresa no lo pensó dos veces. Agarró las llaves del auto y salió por la puerta, el viento y la lluvia casi empujándola hacia atrás. Mientras conducía, el sonido de las gotas golpeando el parabrisas no hacía más que aumentar su desesperación. La carretera frente a ella parecía un borrón, apenas iluminada por los faros del coche. La idea de Martín atrapado, solo en medio de esa tormenta, la agitaba, acelerándole el pulso. Intentó llamarlo varias veces, pero no conseguía señal. Con cada minuto que pasaba, la sensación de urgencia crecía. Teresa recorría las carreteras que conocía alrededor del pueblo, mirando a ambos lados, esperando ver el auto de Martín detenido, tal vez con las luces parpadeando. Pero todo lo que veía era oscuridad y el reflejo de la lluvia en la carretera mojada. El tiempo pasaba, y la tormenta parecía empeorar. El viento sacudía el coche, y los árboles a lo largo de la carretera parecían fantasmas moviéndose en la oscuridad. Se detuvo algunas veces, bajando del auto para mirar mejor en los tramos más aislados, pero no había señal de Martín por ningún lado. Teresa empezó a sentirse perdida, como si estuviera siendo devorada por la tormenta. Después de horas conduciendo sin éxito, con los nervios de punta, decidió volver a casa. Tal vez él había conseguido ayuda de alguien, tal vez había encontrado refugio. Pero en el fondo, una sensación de que algo estaba terriblemente mal la acompañaba mientras estacionaba el auto y entraba, exhausta, por la puerta de su casa. A la mañana siguiente, Teresa fue despertada por una llamada. De al otro lado de la línea, la voz de la policía sonaba extrañamente distante, casi irreal. Le preguntaron si conocía a Martín. Tan pronto como escuchó su nombre, Teresa supo que algo terrible había sucedido. Su cuerpo comenzó a temblar incluso antes de que los policías pudieran decirle lo que había pasado. Encontraron su coche en esa misma carretera. Estaba volcado en una zanja, aplastado por la caída. Martín no había sobrevivido. Murió la noche anterior, horas antes de la llamada que Teresa recibió. Al oír eso, ella quedó paralizada. Esas palabras no tenían sentido. ¿Cómo podía estar muerto si ella había hablado con él? Mi abuela siempre contaba esa parte con cierto cuidado, pero había algo en la forma en que hablaba de Martín que me hacía cuestionar lo que no estaba siendo dicho. Era como si ella misma cargara con un peso silencioso en esa historia, como si conociera a Martín de una manera más íntima de lo que dejaba entrever. Carmen hablaba de Teresa con tristeza, pero siempre me pregunté si, en el fondo, no había sido ella quien más sufrió. Tal vez la llamada no fue solo para Teresa. Tal vez Martín intentó despedirse de la persona que realmente amaba. Mi abuela siempre terminaba la historia con la misma frase: después de esa noche, Teresa nunca volvió a ser la misma. Pero, conforme fui creciendo, empecé a preguntarme si era mi abuela quien realmente no había superado aquello. Carmen siempre hablaba de Martín con una tristeza contenida, como si hubiera perdido algo que nunca tuvo realmente. Nunca supe si la historia era completamente cierta, pero cuando pienso en la manera en que la contaba, no puedo evitar sentir que el verdadero secreto se lo llevó ella. Hasta el día de hoy, me pregunto si, aquella noche, la última despedida de Martín no fue, en realidad, para Carmen. Hace apenas unos meses que me mudé a Guanajuato para cursar la universidad,
No diré la carrera porque no quiero ser identificada. Había conseguido compartir un apartamento sencillo con una compañera de cuarto, Sofía, y aunque es una ciudad llena de vida, por la noche el barrio donde nos quedamos es inquietantemente silencioso. Edificios viejos, calles estrechas y tortuosas, a menudo envueltas en niebla, con la luz amarillenta de los postes luchando contra la oscuridad. Me acostumbré a esa soledad a lo largo de los últimos meses, especialmente ahora que Sofía había viajado a la casa de sus padres, en un pueblo del interior, para pasar unos días. Volvería a finales de semana. Hasta entonces, estaría completamente sola. Esa noche, el tiempo parecía reflejar mi inquietud. Una tormenta violenta empezó a formarse alrededor de las 10, y decidí no ir a la habitación. Había algo reconfortante en quedarme en la sala, acostada en el sofá, envuelta en una manta, con las luces apagadas y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Lo que no esperaba era el miedo creciente que acompañaría esa noche. Ya pasaban de las 2 de la madrugada cuando recibí el primer mensaje. Mi celular vibró a mi lado, y cuando lo abrí, el texto parecía inofensivo a primera vista, pero al mismo tiempo profundamente perturbador. Te están observando. Me congelé. Al principio, pensé que era una broma. Quizás un error, alguien enviando al número equivocado. Pero cuanto más miraba la pantalla, más me inquietaba. ¿Quién podría enviarme eso? Muy pocas personas sabían que estaba sola en el apartamento, y Sofía ciertamente no haría algo tan mórbido. Ella estaba a kilómetros de distancia, en su ciudad natal. Me obligué a ignorar el mensaje. Estaba cansada y la tormenta era cada vez más intensa. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era mejor intentar dormir. Pero, antes de que pudiera siquiera cerrar los ojos, el teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. No mires por la ventana. Ahora, el miedo se apoderó de mí. Sentía mi corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en el silencio a mi alrededor. Una sensación sofocante me envolvió. Quien fuera, sabía dónde estaba. Sabía que estaba sola, en ese preciso momento, y lo peor de todo, sabía que estaba sentada justo al lado de la ventana. Pensé en ignorarlo, en fingir que nada de eso era real. Quizás si simplemente no reaccionaba, se iría. Pero había algo irresistible, casi compulsivo, que me empujaba hacia esa ventana. Me sentía asfixiada, como si la única manera de aliviar la presión fuera confirmar lo que había afuera. Lentamente, me levanté del sofá. La sala parecía más fría, como si la propia casa fuera consciente de la amenaza. La madera del suelo crujía bajo mis pies mientras caminaba hacia la cortina. Con una mano temblorosa, la abrí solo lo suficiente para espiar. Y ahí estaba. Del otro lado de la calle, de pie bajo la lluvia torrencial, un hombre con una capucha negra. Estaba inmóvil, frente a mi edificio, mirándome directamente, como si ya supiera que yo miraría. Sentí que el aire escapaba de mis pulmones, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía ver los detalles de su rostro con claridad, pero lo que más me aterrorizó fue el brillo frío de su sonrisa al darse cuenta de que lo había visto. En su mano, sostenía un celular. El pánico se apoderó de mí. Corrí por la casa, cerrando puertas y ventanas. Mis manos temblaban tanto que casi no pude cerrar la última puerta. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar, mi cabeza daba vueltas. Necesitaba ayuda. Tomé el celular y marqué a la policía. La línea comenzó a sonar, pero antes de que pudiera decir algo, la llamada se cortó. Fue en ese momento cuando el teléfono vibró una última vez. Ahora, mira atrás. Un frío horrible recorrió mi columna. No quería darme la vuelta. No podía. Cada instinto me gritaba que no obedeciera. Pero había algo allí. ¿Lo sabía? La presencia era palpable.
como si el propio aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una amenaza invisible, pero ineludible. Contra mi voluntad, giré la cabeza lentamente, con el corazón desbocado. En el reflejo de la ventana, mis ojos se abrieron de puro terror. Había alguien dentro de la casa. Una silueta oscura, a solo unos metros detrás de mí. Estuvo allí todo el tiempo, esperando. No hubo tiempo para gritar, para huir, ni siquiera para procesar el horror absoluto de esa presencia. Antes de que pudiera reaccionar, todas las luces se apagaron. El silencio se instaló, un vacío absoluto. Por un momento, parecía que el mundo se había detenido. Y entonces, sentí algo frío y húmedo tocar mi piel. Estaba tan cerca que podía oír su respiración. No sé qué pasó después. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que los vecinos me encontraron desmayada en el pasillo del edificio, como si hubiera huido de algo. No había señales de allanamiento, ninguna pista de lo que o quién pudo haber estado allí. Sofía regresó, y poco después informé a la policía sobre lo sucedido. Tomaron el caso en serio e hicieron una investigación completa. Revisaron las cámaras de seguridad de la calle, hablaron con los vecinos y analizaron cada detalle de la casa. Pero, para mi desesperación, no encontraron absolutamente nada. No hubo señales de allanamiento y ningún objeto había sido robado. Era como si nunca hubiera estado allí, como si fuera solo una pesadilla que yo misma hubiera creado. Pero yo sé lo que vi. La figura, el hombre bajo la lluvia, la presencia dentro de la casa. ¿Era real? A pesar de todas las investigaciones, la identidad de ese hombre sigue siendo un misterio. Y, aunque no se llevó nada, dejó algo mucho peor. Una sensación que me persigue hasta hoy. A veces, por la noche, siento como si aún me estuvieran observando. Cada vez que hay una tormenta, mi mente vuelve a ese momento, al rostro que me miraba desde el otro lado de la ventana, y a la sombra que estuvo allí, detrás de mí. Mi nombre es Samuel, tengo 30 años y vivo solo en una casa relativamente alejada de la ciudad. Siempre me ha gustado la tranquilidad del campo, el silencio, la distancia de los ruidos incesantes de la civilización. Sin embargo, lo que me sucedió hace unos meses cambió por completo mi relación con este lugar. Desde esa noche, nunca más pude ver mi casa de la misma forma. Y ahora, cada vez que comienza a llover, un pavor incontrolable se apodera de mí. Era una noche de tormenta, el tipo de tormenta que parece acumularse en el cielo durante días, hasta explotar con truenos que hacen temblar las paredes. Estaba solo, como siempre. Mi casa es sencilla, pero cómoda. Un chalet con una pequeña sala de estar, una cocina integrada y un dormitorio al fondo. Me gustaba la sensación de aislamiento que ofrecía, y hasta entonces, nunca me había molestado. Esa noche, los vientos eran particularmente fuertes, y el sonido de la lluvia golpeando el techo me mantenía más alerta de lo normal. Era como si algo estuviera inquietantemente calmado bajo el caos exterior. Intentaba leer, pero la sensación de que algo me observaba era imposible de ignorar. La electricidad oscilaba por la tormenta, las luces parpadeaban y la tensión aumentaba con cada trueno que estallaba en el cielo. Era como si la propia naturaleza intentara advertirme de algo. Ignoré las primeras señales. Solo era mi mente jugándome una mala pasada, ¿cierto? Pero, alrededor de la medianoche, las cosas comenzaron a suceder. El viento parecía golpear con más fuerza una ventana en particular, la de mi dormitorio. Era como si estuviera siendo forzada a abrirse, con crujidos que resonaban en toda la casa. Me levanté, de mala gana, y fui a revisar, pero al llegar, la ventana estaba cerrada, trancada como siempre. Fue entonces cuando lo escuché. No era el viento ni el sonido de la lluvia, sino pasos. Pasos que venían de dentro de la casa. Ese sonido no podía provenir de mí, estaba quieto. Por un segundo,
Pensé que era solo el crujido de la madera, la vieja casa reaccionando al frío de la noche. Pero los pasos continuaron. Lentos, arrastrados, casi como si alguien, o algo, se estuviera moviendo con cuidado, tratando de no ser notado. Mi espalda se tensó y un escalofrío recorrió mi cuerpo. El sonido venía de la cocina. La sensación era tan nítida, tan real, que me vi caminando lentamente hacia allí, sin darme cuenta. Cuando llegué a la entrada, la habitación estaba vacía. Nada fuera de lugar. Sin embargo, la puerta trasera, que daba a una pequeña área cubierta, estaba entreabierta. Y yo sabía, con certeza, que la había cerrado más temprano esa noche. No lo pensé dos veces antes de correr hacia la puerta y cerrarla con fuerza, volviendo a echar el cerrojo. Pero justo cuando el pestillo encajó, un golpe fuerte resonó en la puerta, desde el otro lado. Mi respiración se detuvo por un segundo. Alguien o algo estaba allí afuera, justo al otro lado de la madera mojada por la lluvia. La idea de abrir esa puerta y enfrentar lo que fuera que estaba allí era absurda. Pero quedarme allí, parado, esperando que intentara entrar, era peor. Me alejé lentamente, manteniendo los ojos fijos en la puerta. El sonido de la lluvia amortiguaba cualquier otro ruido, pero había algo más. Una especie de murmullo, como si varias voces susurraran al mismo tiempo. Mis piernas temblaban, y entonces, sin previo aviso, la electricidad de la casa se cortó. Me quedé en la oscuridad, con solo el sonido de la lluvia y ese leve murmullo que ahora parecía más cerca. Mucho más cerca. Corrí al dormitorio, saqué una linterna del cajón e iluminé el pasillo. El haz de luz temblaba junto con mi mano, y mientras caminaba hacia la sala, algo que nunca olvidaré sucedió. El sonido de los pasos volvió, pero esta vez no venían de la cocina. Venían del techo. La casa era pequeña, no había desván ni espacio entre el techo y el cielo raso. Y aún así, el sonido era claro. Pasos pesados, lentos, resonando sobre mí, acompañados de arañazos que descendían por las paredes. Cada músculo de mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Lo que fuera que estuviera caminando por allí, estaba intentando encontrar una forma de entrar. No sé cómo logré moverme, pero la adrenalina me lanzó fuera de la casa, incluso bajo la tormenta. Corrí, sin mirar atrás, hasta llegar a la carretera. Solo me detuve cuando ya estaba sin aliento, completamente empapado. Miré hacia atrás, hacia mi casa en lo alto de la colina, y por un breve momento, tuve la impresión de ver algo acechando en el techo, como una sombra, algo que no debería estar allí. La luz parpadeó y, al momento siguiente, la electricidad se fue, dejándome en la oscuridad total. Lo único que me acompañaba ahora era el sonido de la lluvia y el viento aullante. Corrí hasta la casa de mi vecino más cercano, Marcos. Ya estaba dormido cuando comencé a golpear la puerta, completamente empapado y sin aliento. Toqué hasta que se despertó, y le expliqué rápidamente lo que había sucedido. Marcos no creyó mucho en mi historia, ¿quién lo haría?, pero fue conmigo a mi casa para revisar. Todo estaba oscuro y en silencio, como si nada hubiera pasado. Caminamos por las habitaciones, revisamos puertas y ventanas. No había señales de una intrusión, de nada fuera de lo común. Era como si todo hubiera sido producto de mi imaginación. Aún así, no tenía el valor de quedarme solo en esa casa. El silencio ahora parecía mucho más amenazante que antes. Marcos me miró, quizás con lástima, tal vez aún dudando de mi cordura, pero me ofreció quedarme en su casa esa noche. Acepté sin dudarlo. Pasé esa noche en el sofá de la sala de Marcos, pero dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, podía imaginar el sonido en el techo, como si esa presencia aún me estuviera observando, esperando el momento adecuado para regresar. Cuando finalmente el sol empezó a aparecer en el horizonte, el miedo dio paso a una especie de alivio.
La luz del día traía una sensación de seguridad que no había sentido desde que comenzó la tormenta. Marcos y yo nos levantamos temprano y, después del desayuno, sugirió que volviéramos a mi casa, esta vez para investigar mejor. Había algo en el techo la noche anterior, estaba seguro. El lugar parecía normal, hasta pacífico, como si la noche anterior no hubiera estado llena de caos y terror. Entramos y subimos al ático, un espacio pequeño y estrecho que rara vez usaba. Pero allá arriba no había nada. El ático estaba vacío, cubierto de polvo, sin señales de ninguna presencia reciente. Ninguna marca, ningún indicio de que alguien o algo hubiera estado allí. Solo el silencio y la suave luz del día iluminando el lugar. Aunque no había pruebas concretas, la incomodidad persistía. Sabía lo que había escuchado esa noche, y era imposible ignorarlo. Marcos me miró con una expresión que mezclaba comprensión e incredulidad. No dijo nada, pero pude ver en sus ojos que pensaba que todo había sido una alucinación mía. Desde entonces, la vida ha continuado. Regresé a mi casa y, a pesar de todo, me quedé en ella. Durante el día, era como si nada hubiera sucedido. Las semanas pasaron y traté de convencerme de que todo fue solo una combinación de cansancio, aislamiento y la tormenta. Sin embargo, cualquier crujido en el techo, cualquier golpe en la ventana, y mi corazón se acelera, el miedo regresa, y recuerdo ese sonido en el techo. Esa noche, la tormenta comenzó antes de lo esperado. Los vientos aullaban, azotando los árboles, y la oscuridad parecía devorar todo a su alrededor. Vivía con mi padre en un campo aislado en las afueras de Buenos Aires. No teníamos vecinos en kilómetros, y la única luz visible era la tenue lámpara del porche, balanceándose violentamente con el viento. Siempre nos despertábamos de madrugada para trabajar, a veces antes de que el sol siquiera pensara en salir. Pero esa noche, el cansancio pesaba sobre mí. Tenía 15 años, pero el arduo trabajo en el campo me hacía sentir como si cargara con décadas a cuestas. Cuando mi padre entró en mi cuarto a las 5 de la mañana, como de costumbre, apenas pude abrir los ojos. Le pedí quedarme en la cama, alegando que el sueño me consumía. No le gustó nada y, furioso, salió dando un portazo, murmurando sobre mi pereza y la necesidad de ser responsable. Me quedé allí, solo, escuchando el sonido de la tormenta afuera. El viento golpeaba las ventanas, y los truenos rugían como si fueran a derrumbar el techo. Aún así, el cansancio fue más fuerte, y pronto me vi cayendo en el sueño nuevamente. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño. Parecía un leve arrastre, como si algo se arrastrara sobre el suelo de madera. Lo ignoré, pensando que mi mente me jugaba una mala pasada, o tal vez era solo una rama raspando contra la pared afuera. Pero entonces, el sonido se hizo más claro. Pasos. Lentos, deliberados, recorriendo el pasillo. Mi corazón se aceleró. Sabía que mi padre había salido, y nadie más debería estar allí. Con cada paso que oía, la tensión crecía, hasta que el sonido se detuvo justo frente a la puerta de mi habitación. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la tormenta afuera. Cerré los ojos, obligándome a creer que era solo mi imaginación. Pero el frío que de repente llenó el cuarto me hizo darme cuenta de que algo estaba muy mal. Sin previo aviso, las cobijas fueron arrancadas con una fuerza descomunal, como si alguien o algo intentara sacarme de la cama. Sentí el pánico explotar dentro de mí. Salté de la cama de un impulso, con el corazón martillando en el pecho. Miré a mi alrededor. Nada. Absolutamente nada. La habitación estaba vacía, pero el aire era pesado, cargado con una presencia que no podía explicar. Mis piernas temblaban, y un miedo helado comenzó a apoderarse de mí, más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Corrí por la casa, encendiendo todas las luces, pero cada rincón parecía más oscuro,
más amenazante. El viento afuera rugía, pero dentro de la casa, el silencio era opresivo. Estaba solo, pero no lo estaba. Algo estaba allí, escondido en las sombras, esperando, observando. Me vestí rápidamente, aún con las manos temblorosas y el corazón desbocado. El pavor seguía envolviéndome, pero la necesidad de contarle a mi padre lo que había pasado era más fuerte. Cada paso que daba por la casa parecía resonar en los pasillos, como si el propio suelo tratara de advertirme que algo no estaba bien. Corrí hasta él, mi mente aún confusa, las imágenes de ese momento repitiéndose como una pesadilla interminable. Cuando finalmente lo alcancé, las palabras salieron atropelladas. Le conté todo, desde los pasos en el pasillo hasta el momento en que algo, invisible y terriblemente fuerte, había arrancado las cobijas con una violencia que no podía entender. Mientras hablaba, mi padre permaneció en silencio, simplemente observándome. Su rostro estaba serio, casi duro, y sus ojos parecían cansados, como si ya supiera todo antes de que yo terminara. Cuando finalmente se apagó el sonido de mi voz, él respiró hondo, y el silencio que siguió pesó más que la tormenta afuera. Entonces, casi en un susurro, dijo: la pereza atrae lo que no podemos ver. El viento no trae solo lluvia, es una advertencia. Esas palabras cayeron sobre mí como un golpe. Había algo que escuchaba, algo que esperaba mi debilidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Y en ese instante, supe que el miedo no me dejaría en paz nunca más. Desde ese día, nunca más dejé de despertarme temprano. Mi nombre es Clara, y tal vez lo que voy a contar parezca absurdo, pero sé que lo que viví aquella noche fue real. Y, por más que quiera olvidarlo, es como una marca permanente en mi mente. Era una de esas noches de tormenta que solo se ven en los antiguos pueblos del interior. Estaba en la casa de mi abuela, un lugar que siempre me brindó consuelo. Ella vivía en una casita vieja, de esas típicas de las pequeñas ciudades del sur de España, con paredes de piedra y ventanas de madera que crujían con el viento. Desde pequeña, pasaba los veranos allí, pero esa noche, algo era diferente. Mi abuela, María, siempre fue una mujer apegada a las tradiciones y supersticiones. Creía firmemente en cosas que, hasta entonces, yo consideraba solo historias para asustar a los niños, espíritus que vagan por la noche, maldiciones antiguas, y la idea de que el mal se esconde en las sombras de la ignorancia. Decía que, al caer la noche, debíamos respetar lo que no entendemos. Nunca tomé eso en serio. La tormenta llegó con fuerza, y la casa temblaba con cada ráfaga de viento. Mi abuela, como siempre, encendió velas y se retiró temprano, recitando sus oraciones en voz baja antes de quedarse dormida. Yo, sin embargo, me quedé despierta, inquieta, pasando el tiempo en el desván, donde solía jugar de niña. Ese lugar siempre fue un refugio para mí, a pesar del olor a polvo y los muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Fue allí, mientras los truenos sacudían el cielo, donde lo encontré. Entre pilas de cajas viejas, debajo de un baúl que había visto días mejores, mis ojos se fijaron en algo extraño, un libro. Estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero parecía intacto, preservado por el tiempo. La cubierta de cuero desgastado tenía símbolos grabados que no reconocí, pero había algo perturbadoramente fascinante en él. El título, en letras casi desvanecidas, me dio un escalofrío inmediato: Los ojos del abismo. Debería haber dejado el libro allí. Debería haber escuchado las advertencias de mi abuela, las historias que contaba sobre cosas que no debían tocarse. Pero no lo hice. Llevé el libro conmigo a la sala. La tormenta estaba en su apogeo, y las velas que mi abuela había encendido proyectaban sombras largas en las paredes, oscilando como si algo se moviera allí. Me senté a la mesa y abrí el libro, sintiendo una creciente ansiedad en el pecho.
Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y palabras en una lengua antigua que no entendía del todo, pero que, de alguna manera, parecían resonar dentro de mí. La curiosidad rápidamente se transformó en obsesión. Uno de los capítulos describía rituales antiguos, una forma de comunicarse con espíritus ancestrales. El texto decía que, si se realizaba correctamente, el ritual podía abrir una puerta entre nuestro mundo y el de ellos. No lo creí, por supuesto. Solo era un libro viejo, pensé. Pero había algo en la forma en que las palabras fluían, algo que me hizo querer intentarlo. Mis manos sudaban mientras preparaba todo, siguiendo las instrucciones. Dibujé un símbolo en el suelo, como un círculo con ojos en todas direcciones, usando el carbón que encontré en el desván. Con cada línea trazada, la atmósfera parecía más pesada, el aire más denso, y el sonido de la lluvia afuera se volvió apagado, como si el mundo estuviera distante. Mi abuela dormía en el cuarto de al lado, ajena a lo que yo hacía. Cuando terminé, me arrodillé en el centro del círculo y apagué todas las velas, excepto una. Recité las palabras que el libro indicaba, sintiendo que mi voz temblaba con el eco de cada sílaba. El viento afuera pareció detenerse por un momento, como si la propia tormenta contuviera la respiración. Y entonces, el silencio absoluto se apoderó de la casa. Fue entonces cuando lo sentí. Era como si algo invisible hubiera entrado en la sala. El aire se volvió helado, y la sensación de estar siendo observada fue inmediata y paralizante. Traté de levantarme, pero era como si mis músculos se hubieran congelado. Mis ojos se movieron hacia la esquina de la sala, donde la luz tenue de la vela no alcanzaba, y fue entonces cuando la vi. Una sombra. No era humana, no podía serlo. Era una presencia que se arrastraba en la oscuridad, como si la propia sombra hubiera tomado forma. No tenía ojos visibles, pero podía sentir su mirada ardiendo sobre mí. Las paredes parecían cerrarse, y mi respiración se volvió pesada, difícil. Las historias de mi abuela invadieron mi mente, cada superstición, cada advertencia sobre respetar lo que no entendemos. Quería gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. No sabía qué había traído a la vida con ese ritual, pero estaba claro que no era un espíritu ancestral, y mucho menos algo benévolo. La criatura, o lo que fuera, se acercaba lentamente, su forma distorsionada creciendo a medida que avanzaba, casi flotando sobre el suelo. Cada centímetro de mi piel se erizó, todo mi cuerpo temblaba, pero no podía mover ni un solo músculo. De repente, un golpe en la puerta. Era mi abuela. Ella, con su cabello blanco suelto y ojos cansados, entró en la sala con una mirada de alarma, sosteniendo un rosario en la mano. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el símbolo en el suelo, y sin decir una palabra, comenzó a murmurar oraciones antiguas que nunca antes había escuchado. La presencia retrocedió. El aire frío empezó a desaparecer, pero sabía que no se había ido. Aún estaba allí, en las sombras, esperando. Mi abuela me llevó a su cuarto, me mandó a acostar y, mientras yo lloraba en silencio, continuó rezando hasta el amanecer. Al día siguiente, quemamos el libro. Desde entonces, no hablo de aquella noche con nadie, ni siquiera con ella. Pero, a veces, cuando la lluvia cae fuerte y las luces se apagan, aún siento esa presencia. Y sé que el ritual que realicé abrió algo que nunca debió haber sido tocado. Así que, si alguna vez te encuentras solo, en una noche de tormenta, y descubres un libro viejo y polvoriento, recuerda lo que te he dicho, hay cosas que jamás deberían ser despertadas. Hola, oyentes. Pueden llamarme Aurora. Hoy voy a contarles una experiencia bastante atípica y entiendo que algunos no la crean, ya que yo misma nunca creí en fantasmas o leyendas. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche me perseguirá por el resto de mi vida. Había escuchado muchas historias extrañas sobre la región donde crecí, viejas supersticiones que contaba mi abuela,
historias de la llorona que rondaba los caminos, y de almas perdidas que vagaban en noches de tormenta. Pero siempre pensé que eran solo eso, historias. Aquella noche, regresaba a casa después de un largo día de trabajo en una ciudad vecina. Tomé el coche y me dirigí hacia el pueblo donde vivía con mi madre, como hacía todas las semanas. Estaba agotada, más de lo normal. El cielo ya estaba cubierto por nubes oscuras cuando salí de la ciudad y en el horizonte los relámpagos empezaban a cruzar el cielo. Sabía que la tormenta llegaría pronto. El camino que solía tomar era desierto, uno de esos que atraviesan el campo, sinuoso y rodeado de montañas y árboles. Era el trayecto más corto, pero en ese momento parecía interminable. La radio del coche, que siempre me acompañaba en los viajes, había perdido la señal hacía más de media hora. Solo el sonido de la lluvia golpeando con fuerza el parabrisas y el ruido del viento llenaban el silencio de la noche. Mientras conducía, algo dentro de mí comenzó a sentirse incómodo. No era solo el miedo a la tormenta, era una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Mis manos comenzaron a sudar en el volante y no podía dejar de mirar por el retrovisor, aunque sabía que no había nadie detrás de mí. Fue entonces cuando ocurrió. De repente, en medio del camino, los faros iluminaron una figura. Frené bruscamente, el coche derrapó en la pista mojada y mi corazón parecía explotar en el pecho. Cuando finalmente me detuve, miré de nuevo al frente. Ella seguía allí. Llevaba una camisón blanca, larga y empapada por la lluvia, pegada a su cuerpo. Su cabello, negro y enmarañado, cubría parcialmente su rostro. Las manos colgaban a los lados de su cuerpo de manera extrañamente pasiva, como si estuviera en algún tipo de trance. Mi primera reacción fue el pánico. La razón me decía que siguiera adelante, que la ignorara y continuara conduciendo. Pero la culpa, o tal vez la compasión, me invadió. ¿Y si estaba herida? ¿Y si necesitaba ayuda? Me obligué a creer que no podía ser más que una mujer perdida. Quizás alguien de alguna granja cercana, alguien que se había metido en problemas. Desabroché el cinturón con las manos temblorosas y abrí la puerta del coche. El viento frío y cortante me golpeó de inmediato, junto con la lluvia, que parecía azotar mi piel. A cada paso que daba hacia ella, más pesada se volvía la sensación de que algo estaba muy mal. ¿Estás bien?, pregunté, pero mi voz se apagó con el ruido de la tormenta. Ella no se movió. Simplemente seguía parada, con el rostro inclinado hacia abajo, mirando el suelo. Me detuve a pocos metros de ella, con el corazón acelerado, y entonces levantó la cabeza. Nunca olvidaré lo que vi en ese momento. Su rostro estaba pálido, cadavérico, como si la vida hubiera sido drenada. Pero lo que más me horrorizó fueron sus ojos. Estaban vacíos. No había nada allí. Solo dos órbitas oscuras, sin vida, sin alma, como si estuvieran pudriéndose por dentro. Mis rodillas casi cedieron de miedo. La imagen era grotesca, surreal. Sentí un frío en la espalda que congeló mi cuerpo, una parálisis que me invadió. Sabía que no estaba frente a una persona viva. Intenté moverme, pero mis piernas parecían pesadas, como si el miedo se hubiera arraigado en ellas. Quería gritar, correr de vuelta al coche, pero lo único que podía hacer era quedarme allí, mirando a esa cosa que no debería existir. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera estudiando, y luego dio un paso hacia mí. El aire se volvió más denso. Cada paso que daba parecía desplazar algo invisible a mi alrededor, como si una presencia fría y antigua me envolviera, aplastando cualquier esperanza de escapar. Empecé a retroceder, finalmente ganando control sobre mi cuerpo, pero cada movimiento mío era demasiado lento, como si estuviera en una pesadilla. La lluvia ya no parecía ser el sonido predominante. Había un murmullo. Un sonido bajo, proveniente de algún lugar a mi alrededor,
como si el propio viento susurrara palabras que no podía entender. Desesperada, me giré de repente y corrí de vuelta al coche, resbalando en el barro, casi cayendo. Me lancé dentro y cerré la puerta de golpe, respiré hondo y giré la llave con manos temblorosas. El motor rugió al arrancar. Miré al frente y ella había desaparecido. No había nadie en el camino. Todo mi cuerpo estaba temblando, el corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a salirse de mi pecho. Apreté el acelerador, los faros iluminando el camino por delante. Pero entonces escuché algo. Un ruido sordo en el techo del coche, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Mi estómago se revolvió. Sabía que no podía ser, pero el sonido continuó. Era como si alguien estuviera caminando sobre el techo, siguiendo la velocidad del coche. Aceleré más y más, el miedo absoluto dominando mis sentidos. La carretera sinuosa se extendía ante mí como un borrón, y solo quería salir de allí. A cada curva, el sonido en el techo aumentaba, y entonces, como un golpe final, la radio del coche se encendió sola. La estática llenó el ambiente y, entre el ruido, una voz femenina resonó, baja y ronca. No entendí lo que decía, pero no hacía falta. Sabía quién era. El ruido en el techo se detuvo de repente, y la radio también enmudeció. Cuando miré por el retrovisor, la carretera estaba vacía, pero sabía, ella aún estaba allí, en algún lugar. Y, de alguna manera, sabía que no estaba libre de esa presencia. Lo que fuera esa cosa, se había aferrado a mí. Cuando finalmente llegué a casa, apenas podía respirar. Mi madre me miró asustada, sin entender el estado en el que estaba. Le conté parte de la historia, pero nunca mencioné a la mujer. Algunas cosas, me di cuenta, es mejor no decirlas. Hola, gracias por compartir mi historia. Mi nombre es Jorge, tengo 18 años y vivo con mis padres. Creo que hay momentos en la vida en los que el miedo deja de ser un sentimiento pasajero y se convierte en una compañía constante. Se infiltra en cada momento de silencio, en cada sombra proyectada en la pared, hasta el punto en que el simple sonido de algo cayendo al suelo es capaz de hacer que el corazón se acelere como si fuera a explotar en el pecho. No sabía lo que era el verdadero miedo hasta aquella noche. Y desde entonces, nunca más me ha dejado. Todo comenzó en 2012. Tenía 6 años en ese entonces, un niño despreocupado que vivía entre la inocencia de los juegos y los pequeños descubrimientos de la vida. Estaba en la fase de los enamoramientos infantiles, donde cada sonrisa o mirada de un compañero se convertía en el centro de mi mundo. Nada parecía capaz de perturbar la simplicidad de mis días. Hasta que algo se rompió dentro de mí. Era una tarde como cualquier otra. Corría descalzo por la casa, riendo sin motivo, cuando de repente resbalé en el suelo mojado de la cocina. Mi cuerpo cayó al suelo con una fuerza que no esperaba. El impacto fue directo en la cabeza, y por un breve instante, el mundo a mi alrededor se apagó. Desperté sintiendo un dolor punzante, pero lo más extraño fue la sensación de un cansancio profundo, un sueño que nunca había sentido antes. Dicen que, después de un golpe fuerte en la cabeza, no debes dormir, lo llaman la llamada de la muerte. En ese momento, me parecía una tontería. Hoy, entiendo que hay más verdad en ello de lo que jamás podría haber imaginado. Después de ese día, todo cambió de forma lenta e insidiosa. De alguna manera, ese accidente parecía haber abierto una puerta dentro de mí, una fisura por donde algo comenzó a filtrarse. A esa edad, empecé a fascinarme por historias de terror y leyendas de internet que parecían lo suficientemente reales como para perturbar a cualquiera que se dejara atrapar. Me encantaban. Pasaba horas leyendo sobre esas figuras oscuras, sobre los horrores que supuestamente acechaban en las sombras del mundo. Parte de mí sabía que solo eran historias, pero otra parte, una parte creciente dentro de mí comenzó a cuestionar lo que era real y lo que no.
Fue en esa época cuando comencé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles, susurros distantes que parecían venir de la nada, sombras en la esquina de mi cuarto que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Trataba de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, fruto de una mente alimentada por tantas historias macabras. Pero el problema es que aquello se fue intensificando. Ya no era un simple malestar, era como si algo me estuviera observando, todo el tiempo. Recuerdo claramente la noche en que todo cambió de verdad. Una tormenta violenta se formaba afuera, con vientos fuertes que hacían temblar las ventanas y truenos que parecían partir el cielo en dos. Estaba acostado en la cama, cansado, pero no podía dormir. La luz del pasillo, que se quedaba encendida por insistencia de mis padres, lanzaba una sombra larga y distorsionada por la puerta entreabierta de mi cuarto. Fue entonces cuando lo vi. A primera vista, parecía solo una forma oscura, una figura indefinida parada en la puerta, observándome. Mis ojos se esforzaban por enfocar, pero cuanto más intentaba, más difícil era entender lo que estaba allí. No era solo una sombra. Había una densidad, una presencia. Mi cuerpo se congeló, mi corazón se aceleró, y una sensación de pánico profundo se apoderó de mí. Estaba solo con eso. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Una mezcla de agotamiento y miedo absoluto tomó el control, y en lugar de levantarme para verificar qué era, decidí ignorarlo. Con una extraña calma que no coincidía con el terror que sentía, miré directamente a la figura y dije, "Good night". No sé por qué, pero lo dije en inglés, como si aquello fuera algo normal. Fue un acto de rendición. Me di la vuelta hacia el otro lado, y en cuanto cerré los ojos, un sueño profundo e inmediato me dominó, como si hubiera sido arrastrado a la inconsciencia. Desperté al día siguiente con un malestar horrible. Me dolía la cabeza, mi cuerpo estaba agotado, y un mareo constante hacía que todo a mi alrededor girara. Pero no era solo una cuestión física. Había algo más. Un peso invisible, como si una sombra estuviera colgando sobre mí, acompañándome en cada movimiento. Desde ese día, mi vida se convirtió en una espiral de incomodidad y miedo. Todo a mi alrededor parecía diferente. Las sombras en mi casa parecían más largas, más densas, como si ocultaran algo, o a alguien, siempre al acecho. Intenté contárselo a mis padres. Me llevaron a médicos. Me evaluaron, me examinaron. Dijeron que estaba pasando por estrés, que tal vez era el inicio de algo psicológico, incluso mencionaron esquizofrenia. Pero yo sabía que no era mi mente la que me estaba jugando malas pasadas. Había algo conmigo, algo que yo mismo había invitado aquella noche, cuando susurré esas palabras. Las noches, que antes eran tranquilas, se convirtieron en una pesadilla constante. Cada vez que caía el sol, sentía su presencia más fuerte. En la oscuridad de mi habitación, incluso cuando todas las luces estaban apagadas, sabía que estaba allí, observando, esperando. A veces, escuchaba el suelo crujir fuera de mi cuarto, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo, intentando no ser escuchado. Otras veces, era solo una leve brisa que pasaba junto a mí, pero un frío cortante la acompañaba, como si una mano invisible me tocara suavemente, provocando escalofríos que recorrían mi espalda. Sea lo que sea, nunca más he estado solo. Y lo más perturbador es que siento que está esperando algo. Esperando el momento adecuado para mostrarse por completo. Como si se estuviera alimentando de mi incertidumbre, de mi creciente paranoia. Me arrepiento profundamente de aquella noche. De haber susurrado ese good night en la oscuridad. Porque, de alguna manera, sé que al reconocerlo, al aceptarlo, lo dejé entrar. Y ahora, no se va. No sé qué es, pero sé que me acompaña. Y si alguna vez sientes que hay algo acechando en tu puerta, observando en el silencio de la noche, no cometas el mismo error que yo.
no lo reconozcas. Porque si lo haces, jamás se irá. Mi nombre es Joao, y necesito compartir algo que me ocurrió recientemente. Nunca creí en fantasmas ni en cosas sobrenaturales, pero después de esta experiencia, ya no sé qué pensar. Hace poco volví a la casa donde crecí, tras el fallecimiento de mis padres. Pensé que sería solo una visita más, una oportunidad de lidiar con los recuerdos y poner las cosas en orden. Pero lo que encontré allí, bueno, dejaré que ustedes lo juzguen. La historia es extraña, y hasta hoy no sé si fue real o producto de mi cansancio, pero aún así, aquí está. La lluvia ya caía cuando estacioné el coche frente a la vieja casa. La fachada envejecida, cubierta de musgo, con ventanas oscuras y silenciosas, parecía aún más deprimente bajo la tenue luz de los postes. Me quedé ahí, en el coche, observando aquel lugar donde pasé mi infancia. Tras la muerte de mis padres, la casa ahora era mía, pero ese pensamiento no traía consuelo. Cada pared dentro guardaba recuerdos que no quería revivir, pero sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlos. Apagué el motor, salí del coche y sentí el olor a tierra mojada mezclado con las hojas empapadas de otoño. El viento frío prometía una noche larga. Tan pronto como entré en la casa, me golpeó una sensación extraña. El pasillo angosto, el crujido de las tablas, todo estaba como lo recordaba, pero al mismo tiempo, diferente. Las sombras parecían bailar en las paredes al ritmo de los relámpagos. Me senté en el viejo sofá de la sala de estar, exhausto. Afuera, la tormenta arreciaba, la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas. El malestar era palpable, y no podía relajarme. Estaba allí para organizar mis pensamientos, procesar el vacío que sentía tras el funeral, pero esa casa nunca me traía paz. Desde niño, siempre sentí que algo estaba mal allí. Después de un tiempo inquieto en el sofá, decidí levantarme y dar una vuelta por la casa. Nostalgia, tal vez. Pasé por la cocina, donde el recuerdo de mi madre preparando la cena me golpeó como un puñetazo en el estómago. Fui hasta la ventana de la sala, y fue entonces cuando lo vi. Un niño, parado en el jardín, mirando la casa. Me quedé sin reacción. Estaba ahí, completamente empapado, inmóvil bajo la lluvia, mirándome directamente. Mi corazón se aceleró. ¿Quién dejaría a un niño afuera en una noche como esa? Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. La lluvia helada me golpeó, y mis ojos recorrieron el jardín. Nada. El niño había desaparecido. Me quedé parado unos minutos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Volví a la casa, cerré la puerta y traté de racionalizar. Tal vez había sido un reflejo, mi mente cansada jugándome una mala pasada, pero la sensación de que algo estaba muy mal no me abandonaba. De vuelta en la sala, miré nuevamente por la ventana, pero el niño ya no estaba. Intenté distraerme, pero esa imagen no salía de mi cabeza. Me senté en el sofá, frotándome los ojos, tratando de alejar el creciente malestar dentro de mí. Fue entonces cuando lo vi. En el suelo, junto al sofá, había un coche de juguete. Mi corazón se encogió. Reconocí ese juguete de inmediato. Era mío, uno de los pocos que recordaba claramente de mi infancia. Pero estaba seguro de que no estaba ahí antes. De hecho, había donado todos mis juguetes cuando me fui de casa hace años. Tomé el coche de juguete, frío en mis manos. El malestar aumentaba. Decidí explorar el resto de la casa, buscando más señales. Al entrar al pasillo, la luz parpadeó y un escalofrío recorrió mi espalda. Y entonces la vi. Sobre el sofá, una muñeca. Una muñeca de trapo, con un vestido azul descolorido. Era de mi hermana. Mi hermana que murió cuando era niña. No veía esa muñeca desde siempre. Y, sin embargo, ahí estaba, seca, intacta, a pesar de la humedad de la casa.
Mi estómago se revolvió. ¿Cómo había aparecido esa muñeca allí? Mis manos temblaban. Las piezas del rompecabezas no tenían sentido. Estaba solo, o al menos eso pensaba. Y entonces, los recuerdos empezaron a volver. Fragmentos olvidados de la infancia, detalles que no quería recordar. Necesitaba respuestas. El único lugar que no había revisitado desde que volví era el sótano. Tomé una linterna y bajé las escaleras crujientes. El olor a moho era fuerte y el aire estaba pesado. Rebusqué entre viejas cajas llenas de objetos de mi infancia. Entre ellas, encontré una foto que nunca había visto antes. La imagen mostraba el jardín de la casa, muchos años antes de que yo naciera. Y en el centro de la foto, un niño. Un niño con el rostro ligeramente borroso, parado en medio del jardín. El escalofrío fue inmediato. Ese niño era el mismo que había visto en la ventana. Mis piernas temblaban. ¿Quién era? ¿Por qué nunca había visto esa foto antes? Me acordé vagamente de una historia que contaban mis padres, sobre un niño que desapareció durante una tormenta, muchos años atrás. En ese entonces, pensaba que era solo una leyenda, pero ahora parecía real. De vuelta en la sala, miré por la ventana y, de repente, el niño estaba ahí de nuevo. Parado en el jardín, bajo la lluvia, mirándome. Pero esta vez, algo era diferente. Parecía más cerca, más real. Cuando me di la vuelta hacia el centro de la sala, el aire se volvió pesado. El niño estaba dentro de la casa. Me miraba, inmóvil, empapado. No dijo nada. El silencio era insoportable. ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo una mirada vacía. Entonces recordé. Había visto a ese niño, muchos años atrás. Era muy pequeño, pero lo recordaba pasando por el jardín. Desapareció poco después y nunca volví a pensar en ello. La verdad ahora era clara. El niño no solo estaba desaparecido. Estaba enterrado allí, en ese jardín. Y, de alguna manera, yo fui la última persona que lo vio. La luz parpadeó y, en un instante, el niño desapareció. Mi nombre es Sarita, tengo 38 años y hasta hoy cargo con un peso que nunca pude compartir con nadie. No porque no confiara en las personas a mi alrededor, sino porque estoy segura de que nadie me creería. Cuando perdí a mi madre y a mi hermano, ambos por esa enfermedad que se llevó a tantas personas, mi vida se desmoronó, y la única cosa que parecía tener sentido era alejarme de todo y de todos. Por eso, hace poco más de un año, decidí mudarme a una cabaña aislada en medio del bosque, donde pensé que finalmente encontraría paz. Nunca fui de tener mucha compañía. Después de perder a mi madre y, poco después, a mi hermano, simplemente me distancié de todos. El aislamiento era más fácil que lidiar con preguntas, miradas de lástima o cualquier tipo de consuelo que, para mí, sonaba vacío. Por eso, cuando encontré esa cabaña en una región remota del bosque, parecía la elección obvia. Estaba lo suficientemente lejos de la ciudad, lo suficientemente lejos de los recuerdos. La cabaña no tenía nada de especial. Era una construcción simple, de madera envejecida por el tiempo, con ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. Había una chimenea que apenas sabía encender al principio, pero pronto me acostumbré al olor de la madera quemada, y el crepitar del fuego me hacía compañía en las noches más frías. Tenía todo lo que necesitaba allí: silencio, paz y la distancia de un mundo que me causaba tanto sufrimiento. Durante los primeros meses, casi creí que me estaba curando. La rutina simple y la soledad se mezclaban de una manera que me parecía terapéutica. Caminar por el bosque, sentir el viento frío y escuchar el canto de los pájaros al amanecer me daban una sensación de tranquilidad que no había sentido en años. Pero, en el fondo, había algo allí, una sombra sutil que intentaba ignorar.
como si esa paz fuera demasiado frágil para durar. Sabía, en el fondo, que la soledad que había elegido no era la cura que imaginaba. En realidad, era una forma de escapar. La calma duró hasta la noche en que llegó la tormenta. No estaba preparada para ella. Durante el día, el cielo estaba despejado, con pocas nubes, pero a medida que avanzaba la tarde, sentí que el viento cambiaba. Los árboles empezaron a agitarse de una manera extraña, y el aire se volvió pesado, como si anunciara algo mayor. Sin embargo, no le di mucha importancia. Las tormentas eran comunes en esa región. Solo cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear el techo me di cuenta de que esta tormenta sería diferente. El sonido del agua contra la madera era más intenso, más denso. En cuestión de minutos, lo que antes era una lluvia ligera se transformó en una cortina de agua. Los relámpagos iluminaban el bosque afuera, y los truenos hacían que toda la cabaña temblara. Me envolví en la manta frente a la chimenea, tratando de ignorar el ruido. Había algo reconfortante en el calor del fuego, contrastando con el frío húmedo que traía la tormenta. Cerré los ojos y respiré hondo, pero, de repente, sentí algo diferente. En medio de la lluvia, entre el sonido de las gotas que golpeaban el techo y las ventanas, escuché una voz. Era baja, casi indistinguible al principio. Tan débil que pensé que solo estaba oyendo el viento. Pero, a medida que pasaban los minutos, la voz se hizo más clara, más insistente. Fruncí el ceño, tratando de concentrarme en el origen de ese sonido. ¿Quién podría estar afuera, en medio de la tormenta? Era imposible que alguien hubiera llegado hasta la cabaña esa noche, y aun si lo hubiera hecho, la voz parecía provenir de la propia lluvia. Fue entonces cuando la reconocí. Esa voz era la voz de mi madre. Por un instante, me quedé paralizada, sin entender lo que estaba pasando. La voz de mi madre resonaba entre las gotas de lluvia, suave, pero lo suficientemente clara como para hacerme dudar de mí misma. Querida. Decía mi nombre como lo hacía cuando era niña, con un cariño que no había escuchado en mucho tiempo. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera reaccionar. Me levanté rápidamente, como si el simple movimiento pudiera alejarme de ese sonido imposible, pero la voz no se detenía. Al contrario, parecía volverse más clara con cada segundo, fusionándose con el ruido de la tormenta. Intentaba convencerme de que estaba enloqueciendo, que la soledad finalmente me había roto. Pero había algo tan real en esa voz, tan familiar, que era imposible ignorarla. ¿Por qué me dejaste? El tono cambió y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El calor de la chimenea ya no era suficiente para calentarme. ¿Me estaba culpando? Mi madre siempre había sido amorosa, pero en esas palabras cargadas de dolor había algo oscuro. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, otra voz se unió a la suya. Era más joven, más áspera. La sangre se me heló en las venas cuando me di cuenta de que era la voz de mi hermano. Debiste detenerme. ¿Sabías lo que iba a pasar? La acusación vino sin aviso, cruda, brutal. Di un paso atrás, como si pudiera protegerme de esas palabras, pero no dejaban de resonar. Mi corazón se aceleró y mi cuerpo temblaba sin control. ¿Lo sabías? El accidente. La culpa. Nunca supe los detalles de cómo realmente murió, pero, en ese momento, las dudas que había enterrado empezaron a surgir como fantasmas, alimentadas por sus palabras. Las voces comenzaron a superponerse, creando un caos absoluto en mi mente. Mi madre, mi hermano, ahora otras personas también, voces que reconocía, personas que se habían ido, todas acusándome, revelando secretos que nunca supe. Mi madre hablaba de traiciones de mi padre, de mentiras que había ocultado. Mi hermano, insistentemente, repetía que yo podría haber hecho algo, que yo debía haber sabido. ¿Todo eso era verdad?
Intenté taparme los oídos, pero era inútil. Las voces estaban en todas partes, dentro de mí, mezcladas con el sonido de la lluvia, como si la tormenta estuviera derramando toda esa culpa sobre mí. Caí de rodillas, incapaz de resistir. Me sentía aplastada por algo invisible, algo que no entendía, pero que parecía haberme alcanzado en la soledad que yo misma había elegido. Los secretos que no quería conocer, la culpa que negaba sentir, todo se derrumbó sobre mí esa noche. Las voces eran implacables, y me preguntaba si algún día pararía. Tal vez, de alguna manera, realmente fuera culpable. Cuando las voces finalmente cesaron, la tormenta también empezó a debilitarse. El sonido de la lluvia disminuía poco a poco, y el silencio que siguió fue aún más aterrador que el caos anterior. Estaba tirada en el suelo, con las rodillas dobladas, temblando como si mi cuerpo se hubiera agotado por completo. El silencio, que antes me brindaba una sensación de paz, ahora me asfixiaba. No podía moverme. Mi mente todavía intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Era posible que todo aquello fuera real? ¿Eran las voces verdaderas o solo fruto de mi culpa reprimida durante años? Pero por más que intentara convencerme de que solo era mi mente traicionándome, había una parte de mí, muy en el fondo, que sabía la verdad. O al menos temía saberla. Con las primeras luces del amanecer filtrándose por las ventanas, me obligué a levantarme. Me dolía la cabeza, y la cabaña, que antes me parecía un refugio, ahora era un recordatorio de todo lo que había escuchado. Todo lo que nunca quise saber. Apenas podía mirar las paredes. El fuego de la chimenea ya se había extinguido, el aire, ahora frío y pesado, reflejaba el vacío que sentía por dentro. Sin pensarlo dos veces, comencé a juntar mis cosas. Ya no había forma de quedarme allí. La soledad ya no me protegía. Al contrario, se había convertido en una trampa, un espejo de todo lo que estaba tratando de evitar. Y ahora sabía que, donde quiera que fuera, esa sensación me seguiría. ¿Y tú, cuál de estas historias te dejó más helado? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita y no olvides dejar tu like. Si te gustan relatos espeluznantes como estos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de terror y suspense. Nos vemos en el próximo susto.